Buenos días. Estamos en Gálatas capítulo 2. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela Gálatas capítulo 2. Y espero que durante esta semana tomaron el tiempo para leer todo este libro. Como les di esta tarea hace 2 semanas, espero que esta semana ya hicieron. Algunos de ustedes sí, otros probablemente no todavía. Pero quiero que leemos todo este libro mientras que estamos estudiando, porque solo estamos tomando como una foto de esta epístola durante nuestro tiempo juntos. Y no tenemos todo el contexto, no tenemos todo el mensaje y el tema y todo. Durante nuestro tiempo juntos, el domingo, solo estamos viendo un capítulo por semana. Entonces es importante que entendamos lo que dice en esta epístola entera. Por eso les pido que lean este libro. Si no han leído todavía, no estamos con el Señor, tienes tiempo, ¿no? Entonces, quiero animarlos, ¿no? Leer todo este libro. Y esa fue la tarea que les di hace 2 semanas. Y espero que ya hicieron para que podamos avanzar juntos en este estudio. Pero la semana pasada vimos el capítulo 1 y tomamos mucho tiempo para hablar de esa idea del evangelio diferente, ¿no? En eso definimos la palabra evangelio como buenas noticias. No sé si recuerdan eso, pero eso es la definición que estamos usando cuando decimos evangelio. Y con esa definición vimos lo que es el evangelio que Pablo predicó durante su vida cristiana. Recuerdan que Pablo era judío antes y estaba muy celoso para las tradiciones de sus antepasados y de la ley y cosas así. Entonces, cuando se convirtió en el cristianismo y conoció al Señor Jesucristo para la primera vez, esto cambió todo para él. Y después de un tiempo, como vimos la semana pasada, después de 3 años que él desapareció en Arabia por este 3 años para aprender, y creemos que eso fue el tiempo en que Pablo estudió realmente con Jesucristo, para que cuando entró otra vez en el mundo conocido en ese tiempo, él empezó a predicar este evangelio y esta fe que antes quería destruir. Pero es este evangelio que Pablo predicó durante su vida cristiana, que estamos llamando el evangelio, las buenas noticias. Y es esto, que Dios vio el pecado del hombre e hizo un plan. Y ese plan fue para enviar su único hijo a la tierra para vivir como hombre y cumplir la ley que Dios ha dado a la humanidad. Y últimamente, su hijo fue sacrificado como el último acto para cumplir la ley, pero 3 días después se resucitó de entre los muertos. Y eso también fue para mostrar su poder sobre todo. El sacrificio de Jesucristo es lo que compró nuestra salvación. No es algo que tú hiciste, no es algo que yo hice, nada. Fue este sacrificio de Jesucristo. Y como Pablo dijo en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces el evangelio o las buenas noticias son que Dios hizo todo para proveer una manera para pagar por nuestros pecados y solo tenemos que recibirla. Eso es el evangelio. Esos son las buenas noticias. Pero el evangelio diferente que Pablo está
está hablando en ese capítulo 1 es algo diferente, claro, ¿no? Y es para decir que Dios hizo todo para proveer una manera para pagar por nuestros pecados y tenemos que recibirla y vivir bajo la ley. Eso es lo que Pablo está llamando este evangelio diferente. ¿Cómo puede ser que las buenas noticias serán que ya Dios hizo todo, pero tú todavía tienes que trabajar mucho? Eso no tiene sentido. No, entonces, como les dije la semana pasada y como decidimos la semana pasada, esto no es un evangelio diferente, porque no es buenas noticias. ¿No? ¿Cómo podemos pensar que alguien está predicando buenas noticias a todos? Ustedes ya todavía tienen que trabajar duro y vivir bajo condenación día tras día. ¿Cómo podemos llamar a eso buenas noticias? No es buenas noticias, es una mentira. Es lo que es. Entonces, es por eso que Pablo dice en versículo 8 de Gálatas 1, que él dijo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunció otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿No? Pablo quiere que entendamos que no hay nada que necesitamos ni debemos añadir a lo que Jesucristo ya hizo para nosotros con su sangre, con su sacrificio. No hay nada más que necesitamos ni debemos añadir a ese sacrificio. Y como hemos visto, eso realmente es el tema de ese libro entero, esa epístola. Es libertad bajo la gracia de Dios. No tenemos que vivir condenados por la ley. Y hoy continuamos con nuestro estudio. Y como les dije la semana pasada, vamos a ver el capítulo entero en nuestro tiempo juntos. Entonces, otra vez, si tienen sus Biblias abiertas a Gálatas 2, vamos a leer todo este capítulo juntos y después regresamos al inicio para hablar un poco más profundo de lo que vemos. Solo hay 21 versículos en este capítulo, entonces si pueden leer conmigo, vamos a empezar en versículo 1. Y dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito, pero subí en obediencia a una revelación y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predicó entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. Por el contrario, como vieran que me había sido encomendado el evangelio a la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieran la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieran a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos
y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordamos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. En su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministró de pecado? De ninguna manera. Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Entonces estamos continuando con la historia de Pablo, ¿no? que él está contando a las iglesias de Galacia para que él pueda establecer su autoridad en ellos y también mostrarles que no es solo ellos que necesitan esta corrección, que hay otros en esta parte. Hasta Pedro empezó a tener esa idea que tenían que vivir como judíos en vez de vivir con libertad. Pero lo que vemos en eso, regresando a versículo 1, ¿no? y los primeros 10 versículos, no voy a leer otra vez porque justo ya terminamos de leer. Entonces, estamos en los primeros 10 versículos de este libro. Pero dice en versículo 1, dice: después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. Para mí y para muchos, ¿no? Eso es un poco confuso cuando todo eso pasó, ¿no? Porque si leemos, y es una buena idea leer el libro de Hechos junto con estas epístolas también, porque es durante ese tiempo que vemos en el libro de Hechos que Pablo está escribiendo todas estas cartas, ¿no? Entonces podemos ver y podemos leer lo que está pasando en la epístola de Pablo y también leer lo que estaba pasando en su vida y en la vida de la iglesia en el libro de Hechos. Entonces, en capítulo 1, versículos 18 y 19, aquí en Gálatas, Pablo nos dice que después de 3 años fue a Jerusalén y pasó tiempo con Pedro, ¿no? Pero eso no vemos en el libro de Hechos. Y es interesante, ¿no? Yo leí casi todo este libro de Hechos otra vez esta mañana para asegurarme que eso
Es lo que está pasando. Podemos ver que en la historia de Pablo, que él conoció al Señor y desapareció por un tiempo y otra vez apareció. Pero, y puede ser que estoy equivocado en esto, pero no creo que dice que apareció a Pedro en Jerusalén la primera vez, pero dice que eso es lo que pasó después de 3 años, ¿no? Y ahora, en versículo 1 de capítulo 2, dice 14 años después fue a Jerusalén otra vez con Bernabé y Tito. Y entonces, mi pregunta, y no sé si ustedes están pensando como yo en eso, pero es, ¿cuándo vemos eso en el libro de Hechos? Porque no, en su testimonio, al final del capítulo 1, habla mucho y da nombres y todo eso para que si investigas un poco, puedes encontrar la historia y que no está mintiendo. Entonces, eso significa que si seguimos con todo lo que está escrito, podemos investigar un poco y ver si eso es verdad o no. Entonces, ¿cuándo pasa esto en el libro de Hechos? Que él subió a Jerusalén otra vez con Bernabé y con Tito. Ahora, yo creo que vemos hecho eso en el libro de Hechos en capítulo 11. El último versículo de este capítulo 11 de Hechos dice que Pablo llevó una ofrenda de otras iglesias a Jerusalén para los ancianos o para los que con necesidad. Y con él fue Bernabé. No dice nada de Tito, pero dice que él fue, y también, ¿no? Es eso, Pablo habla de eso creo que en 1 de Corintios, cuando él estaba recibiendo esta ofrenda para llevar a Jerusalén. Entonces es algo así, ¿no? Durante este tiempo que vemos. Y otras personas quieren decir que este viaje a Jerusalén está en Hechos 15. Y el problema que yo tengo con esto es que durante ese tiempo en Hechos 15, todos los ancianos y los líderes de la iglesia en Cristo están reunidos para hablar de los no judíos que son ahora parte de la iglesia. Y dentro de eso, ellos decidieron a escribir una carta a esas iglesias con unas instrucciones para las iglesias, para los que eran paganos antes y ahora son cristianos. Pablo nunca menciona eso dentro de esa epístola de Gálatas. Nunca menciona esta carta ni nada, ¿no? Y si este viaje fue durante ese tiempo en Hechos 15, estoy seguro que él puede decir, mira, ¿recuerdan esta carta que recibieron de la iglesia en Jerusalén para decir, no hagas tal cosa y otra cosa y otra? Seguimos adelante así. Pero nunca menciona esto. Nunca menciona este concilio, nunca menciona esta reunión, ni nada. Entonces, por eso digo que eso es lo que está pasando en Hechos 11. Pero no tenemos detalles de este viaje y esta visita a Jerusalén en Hechos 11. Solo tenemos un poco para decir que Pablo fue con Bernabé a Jerusalén con esta ofrenda a las iglesias. ¿Estamos bien con esto? ¿Ya? Ok. Yo también. No, entonces, otra vez, no dice nada de Tito en eso, pero Pablo nos dice que cuando él fue a Jerusalén para hablar con Pedro en ese tiempo, Tito también estaba con ellos, con él y Bernabé. Y algo que es importante a reconocer de la cultura judía es que cuando hay una pregunta o cuando alguien quiere aclarar algo, nunca lo hacen en público. Nunca. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo el libro de Juan y vimos que Nicodemo
vino a Jesús para preguntarle de la salvación y todo eso? ¿Cuándo vino? Vino por la noche, solo. No frente de los demás en la sinagoga. ¿No? Vino solo para hablar cara a cara con Jesús. Y otra vez, cuando Jesús estaba en la sinagoga en diferentes ocasiones y las personas querían causar problemas, eso fue en público. Y Jesús siempre jugó su juego, ¿no? Y les avergonzó. Pero eso fue su intención. De los otros es avergonzar a Jesús. Pero Jesús ganó todo el tiempo. No entiendo por qué alguien quiere jugar este juego con Jesús. No, Él es el maestro. Pero así es la cultura. Y eso es muy similar a la cultura cusqueña también. ¿No? No puedo contarles cuántas veces tuvimos una reunión y yo estaba hablando con diferentes personas y les pregunto, ¿alguien tiene preguntas? Y todo es así. Pero después de la reunión, casi cada persona se me acercó para preguntar algo. Y casi todo el tiempo es la misma pregunta. Y es por eso que yo digo, ¿hay preguntas? Porque si tú tienes una pregunta, quizás los demás tienen la misma pregunta y solo tengo que contestar una vez. No tengo que repetir y repetir y repetir. Pero la cultura no es así. ¿No? Este preguntar en público o enfrentar en público trae vergüenza a uno o al otro. Entonces no queremos hacer esto, queremos ser respetuosos, entonces vamos después para hablar en privado, para que nadie tiene vergüenza de nada. Y eso para mí es una lucha, porque no es de mi cultura, ¿no? Siempre, si yo tengo una pregunta, estoy preguntando. ¿No? Frente de todos. Y no es para enfrentar la persona que está hablando o para mostrar una falta de respeto o algo así. Simplemente es porque tengo una pregunta y quiero que me contesta. ¿No? y como les dije, no siempre yo pienso así. Si yo tengo una pregunta y yo tengo esa pregunta, quizás otra persona tiene la misma pregunta y la persona que está guiando la reunión solo tiene que contestar esa pregunta una vez para todos si yo le pregunto. Así es como mi mente funciona. Pero no es igual aquí, ¿no? Y eso es una lucha para mí. Bienvenidos a mi vida, ¿no? Aquí en Cusco. Pero es algo que es muy diferente. No es bueno ni malo, solo es diferente. Y es algo que por mucho tiempo yo estaba luchando contra eso. Hasta que varias veces les dije en una reunión, no me preguntas. Punto. Porque no quiero contestar a esta pregunta 6 diferentes veces, ¿no? Pero no funciona así aquí. Y es algo que yo tenía que acostumbrarme a eso, ¿no? Pero solo es algo diferente. Y así es como funcionó la cultura judía también, ¿no? Y creo que hasta hoy día funciona así. ¿No? Todo es para dar honor en vez de vergüenza a la persona. Entonces, es diferente que lo que yo estoy acostumbrado, pero no es bueno ni malo, solo es diferente. Pero es por esto que Pablo dice en este versículo, fue versículo 2, que expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo no quería avergonzar a nadie con sus palabras, ni nada, ni tampoco
quería ser avergonzado si había discusión entre él y los otros, ¿no? Entonces fue en privado. Pero todos estaban de acuerdo con sus palabras y su mensaje, entonces él, ¿no?, siguió adelante. Y lo que vemos que es interesante en estos versículos también es que dice en versículo 3, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerdan que lo que estaban enseñando a esas personas que entraron en las iglesias en Galacia es que para ser cristiano, primero tienes que ser judío y tienes que seguir la ley de los judíos. Y una de las primeras cosas para un hombre a ser judío es para ser circuncidado, ¿no? Es una marca, es algo que nota este trato con Dios y el pueblo judío, Israel, ¿no? Entonces, para ser judío, para un hombre, tienes que ser circuncidado. Pero cuando él fue con Tito y Bernabé a Jerusalén la primera vez para hablar con Pedro y los que tenían reputación, como dice, ¿no? Ellos estaban bien con Tito como era. No fue algo difícil y Tito no fue obligado a circuncidarse, ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo en esta reunión, están confirmando que no tienes que seguir la ley de los judíos para ser cristiano. Es algo diferente, es algo libre de la ley, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante y el mensaje de los que vinieron a las iglesias en Galacia era que para ser cristiano primero tienes que ser judío y esto no es la verdad. Y en estos versículos también notan que Pablo refiere a la sumisión a la ley como esclavitud. En versículo 4, Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 a 11, dice, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Entonces Pablo sabe el propósito de la ley y no fue para controlar a nadie. Pero así es como los que entraron en estas iglesias quieren hacer. Entonces fue después de esta reunión que la iglesia y todos que fueran parte de la iglesia apoyaron a Pablo y Bernabé en su misión a los que no son judíos. Ellos reconocieron la verdad de su mensaje y el llamado de Dios en sus vidas. Entonces permitieron que ellos salgan con ese mensaje y todo, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 11, eso es algo súper interesante también. Dice en versículo 11, voy a leer 11 a 18, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministró de pecado? De ninguna manera, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Entonces, lo que está pasando en los primeros versículos de este capítulo, vemos que Pablo habló con los líderes de la iglesia en privado para protegerlos y sí mismo de la vergüenza que pueden experimentar si hay problemas con el evangelio y el mensaje, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hablamos un poco de la cultura y todo. Ahora, en vez de proteger Pedro de la vergüenza, Pablo habla públicamente de la hipocresía de sus actos, de lo que está haciendo. Y hay muchos que quieren decir que debemos guardar la paz en la familia de Cristo siempre, a pesar de lo que está pasando. Yo no creo así, ¿no? Yo quiero llamar pecado, pecado. Si es en privado, si es en público, no me importa, ¿no? Si es pecado y si nosotros estamos viviendo en pecado, debemos llamar esto pecado y debemos corregir lo que está pasando. Hay otros que quieren guardar la paz y ignorar lo que está pasando por aquí, por allá, en diferentes lugares, porque ya son cristianos y él deja que el Espíritu Santo puede traer esta convicción. Está bien. Y el Espíritu Santo puede convencerles de su pecado. Pero esto no significa que yo no puedo llamarlo pecado y decir que no debemos hacer tal cosa porque es pecado. Y no soy una de las personas que dice que todo debe ser paz y tranquilidad. Somos humanos todavía. No somos perfectos. Y nosotros necesitamos esta corrección de vez en cuando. Y eso no es para decir que no voy a tolerar, no voy a dar lugar para opiniones y cosas así de otras personas. Claro, eso es algo importante y la iglesia debe ser el lugar más seguro que podemos hablar de nuestras opiniones y todo, pero lo que nos guía en toda la verdad está aquí. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces podemos tener opiniones, podemos discutir de diferentes opiniones y eso está bien. Pero lo que Pablo está haciendo en eso es él quiere enfrentar este pecado porque está infectando otras personas. Está contagiando otros en ese momento. Y es por eso que él decide a llamar la atención públicamente, ¿no? Frente de todos. Y lo que Pablo vio en ese momento fue algo horrible. Pedro predicó gracia.
Pedro vivía en la gracia de Dios, pero en el momento que alguien famoso, alguien que vino de otra iglesia, de Jacobo, él es el hermano de Jesucristo. Y esas personas están viniendo de su iglesia. Aquí todo cambió. La palabra hipócrita, como hemos dicho en otro tiempo, significa uno que lleva máscara, ¿no? Y habla de los actores, porque en ese tiempo no todo fue en un teatro y tenían como una máscara grande, exagerada, ¿no? Para mostrar las emociones y todo eso. Y siempre están cambiando esto para mostrar a la audiencia eso. Entonces, y Pablo está llamando a Pedro un hipócrita, ¿no? Está diciendo que es un actor. Y Pedro tenía dos máscaras, uno para los no judíos y uno para los judíos. Y depende de quién él quiere acercarse más, usó este máscara. Y esto no está bien. Es muy, muy parecido a cuando no muchos están hablando y todo viviendo su vida. Y un pastor llega y las palabras que ellos están usando cambian, ¿no? Y ahora porque el pastor está presente, todo es, sí, gloria a Dios, sí, gracias a Dios, y Jesucristo es mi, gloria. Hipócrita. Eso no es tu vida. Y sabemos esto. El pastor en este planeta sabe que toda su congregación no habla así. De hecho, casi nadie habla así, sino que el pastor está presente. Hasta los pastores no hablan así. ¿Por qué? Porque somos normales. Y no es algo diferente cuando un pastor, nada debe cambiar en la vida de un cristiano si su pastor está allí o no. Nada debe cambiar. Ni las palabras que usamos, ni cómo actuamos, nada. Porque nuestra vida debe ser en Jesucristo. Y todo lo que hacemos debe ser igual si Jesucristo estaba a nuestro lado. Porque Él no está a nuestro lado, está en nuestro corazón. Entonces nada debe cambiar. Pero lo que vemos y lo que me gusta es que vemos que hasta Pedro era normal. Tenía los mismos problemas y las mismas cosas en su mente que todos nosotros, ¿no? Pero Pablo le llamó hipócrita. Y si decimos que creemos algo, debemos vivir según esta creencia, a pesar de quién está. Como les dije, si el pastor está en esta conversación o no, nada debe cambiar. Si sabes que no debes usar esas palabras, ¿por qué están usándolos? Es fácil. Pero en este caso, Pablo quería llamar la atención de toda la hipocresía de Pedro para que él también pueda ver claramente que lo que está haciendo no es correcto. Y está contagiando a los demás. Hasta Bernabé, quien era compañero de Pablo. Y los otros judíos hicieron igual, porque Pedro lo hizo. Y la vergüenza no es solo de Pedro, es de todos los judíos en esta situación. Y realmente es de todos nosotros que actuamos en una manera cuando estamos en casa y otra manera cuando llegamos a la iglesia. Eso es hipocresía. Nada debe cambiar.
si decimos que creemos en eso, debemos vivir así todo el tiempo, no solo cuando estamos reunidos en la iglesia. Estos judíos, Pedro y todos predicaron el mensaje que los no judíos pueden ser cristianos sin convertirse a judíos primero, pero muestran que no creen eso porque vinieron estos judíos de Jacobo y cambiaron todo. No podemos predicar gracia y condenar todos bajo la ley cuando salimos, ¿no? Si estamos en la iglesia y hablamos de la gracia de Dios y predicamos la gracia y todo eso, pero salimos y decimos algo absurdo como tú no puedes ser cristiano porque tienes tatuajes. ¿Cómo vamos a predicar gracia y intentar a condenar a alguien con la ley? Esto es hipocresía. Más que legalismo, es hipocresía. Y es algo que tenemos que cambiar en nuestras mentes, en la iglesia y en todo. ¿Eres salvo? Y si contestas sí, ¿esto es porque hiciste algo bueno? No. No, y si piensas que es porque hiciste algo bueno, te equivocaste grandemente. Es porque Dios hizo todo y tú solo lo recibiste. Eso nada más. No eres perfecto, todavía pecas. No actúes como eres perfecto y los demás tienen que ser también. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es: ven a mí tal como eres. No, arregla tu vida y después puedes venir. No es así. Somos quienes somos por la gracia de Dios y no porque seguimos la ley y nunca pecamos. Jesús no condena a nadie bajo la ley cuando está rendido a Él. Y la iglesia no debe hacerlo tampoco. Y eso no significa que no llamamos pecado, pecado. Como les dije, ¿no? Pecado es pecado, es pecado, es pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, no me importa lo que tú crees, es pecado. Al contrario, como es el ejemplo de Pablo aquí, cuando vemos nuestros hermanos viviendo en pecado, llamamos su atención a eso, pero en amor. La diferencia es que el pecado de Pedro se contagió a los demás de su cultura, y es por eso que Pablo hizo todo en público, para llamar la atención de todos los que estaban haciendo igual. Pero cuando vemos algo así en nuestros hermanos, hablamos primero con ellos en privado y seguimos el proceso que vimos en capítulo 18 de Mateo, ¿no? Pero eso es con amor. Y el propósito de una corrección no es para avergonzar a nadie, es para enseñar y entrenar, ¿no? Y Dios hace igual con nosotros. Acompáñenme a Hebreos 12, rapidito. Quiero leer con ustedes un poco de los versículos en este capítulo. Hebreos 12, versículos 3 a 8. Dicen esto. Dicen: por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Entonces la palabra que está traducido disciplina en esto también está traducido entreno. Disciplina, tenemos muchas veces tenemos en nuestras mentes la definición de esa palabra disciplina que no es correcto. No es castigo, es entreno. Y la disciplina no es castigo, es para entrenarnos a la justicia. Eso es el propósito de la disciplina. Y versículo 18 aquí en Gálatas 2 dice, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. En otras palabras, si Cristo cumplió la ley para que yo no tengo que vivir por la ley, pero yo quiero vivir así otra vez, eso me hago transgresor. ¿No? Y es pecado. Porque estamos negando la gracia que Dios nos dio. Pero los últimos versículos en este capítulo de Gálatas 19 a 21, quiero leer otra vez. Dicen, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y realmente cuando entendemos la ley, como Jesús explicó la ley en Mateo capítulos 5 a 7, este sermón del monte, cuando Jesús explicó lo que está pasando y cómo es la ley y todo, y entendemos realmente lo que dice, entendemos que somos culpables de todo delante de Dios. No estamos justificados por nada, según la ley. Somos culpables. Entonces hay problema. ¿Cómo podemos ser justificados con la cosa que nos condena? No puede ser. La ley nos condena delante de Dios. Y es la culpa que Pablo sentía que le mató. Él decidió que tengo que morir hacia la ley para que pueda vivir para Dios. Pablo entendía que la ley no justifica, solo condena. Y nosotros tenemos que entender esto también. Y eso es lo que él quiere que sacamos de esta epístola. La ley no tiene nada para justificarnos. La ley solo nos condena. Y es solo cuando realmente morimos para la ley que podemos vivir para Dios. Cuando entendemos lo que significa la ley, lo que es, y eso solo trae muerte.
y morimos por esto. Y después podemos vivir por Dios, para Dios. Fue cuando Cristo fue crucificado y murió que nosotros morimos también. Entiendo, claro, todavía estamos vivos, ¿no? No estamos con el Señor. Entiendo eso. Pero lo que quiero decir es que morimos para la ley porque en su crucifixión Cristo murió en mi lugar. Y todo lo que era yo, el pecador, Cristo tomó en sí mismo y murió. Y puedo decir como Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue en ese momento que yo también morí. Pero ahora estoy vivo en Cristo. Y ahora porque entiendo lo que significa la ley y lo que hace la ley en mi vida, morí para esto, para que pueda vivir para Dios. Y no es que vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que hago en la carne, hago en la fe del Hijo de Dios. La vida anterior, que fue condenada por la ley, ya ha muerto. Pero estamos vivos para Dios porque Cristo vive en nosotros. Y esta es una bonita declaración porque explica otra vez el Evangelio. Las buenas noticias son que Cristo murió en mi lugar para que yo pueda vivir con Él y por Él y para Él. Y el último versículo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. No vivimos bajo la ley, porque la ley no da justicia a nadie, por nada. Vivimos bajo la gracia de Dios porque es por esta que estamos justificados. Cristo me libró de la ley porque murió en mi lugar para pagar por mis pecados, que yo puedo reconocer por la ley que trajo la condenación, pero le dio todo a Cristo para que Él pueda tomar mi lugar en la cruz y pagar este precio que yo nunca podía pagar, para que yo pueda recibir la gracia que me libró. No estamos hablando todavía de toda la doctrina y todo esto, pero lo que hemos visto en estos dos capítulos, vez tras vez, tras vez, tras vez, es que Pablo no quiere y Dios no quiere que nosotros vivamos bajo la ley, porque eso solo trae condenación. Y si hemos recibido la gracia de Dios, ¿cómo puede ser que pensamos que vamos a ser mejor si seguimos la ley que murió con nosotros cuando recibimos Cristo? ¿Cómo podemos pensar que debemos regresar a esa vida?
Eso no es el plan. Nunca era el plan. El plan es para que nosotros, quienes somos hijos de Dios, podemos vivir libres por la gracia de Dios, no condenados bajo la ley. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y este tiempo que podemos estar juntos, leyendo, viendo todo lo que está dentro de este capítulo de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú abres nuestros ojos y que hables con nuestros corazones, Señor, para mostrarnos y traer la convicción que necesitamos para seguir adelante bajo tu gracia. Ayúdanos a ver las partes de nuestras vidas que todavía sometemos a la ley y sentimos condenados. Ayúdanos a entender que eso ya está muerto y tenemos vida en tu gracia. Llénanos, háblanos y enséñanos esta semana y en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Espero que nos vemos en la semana que viene. Gracias.